Y bueno, amigos, ya estamos de regreso en República de la Verdad. Me acompaña Eddie de Gracia, quien es candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por Juntos Podemos, ¿verdad? Juntos Podemos, que es una coalición de partidos, pero ya Eddie nos conversará un poquito más acerca de eso. Buenas tardes, Eddie, gracias por acompañarme. Muchas gracias, Eduarda. Gracias pues, por la invitación que nos hace en tu programa. Realmente, pues, nosotros vamos por esta coalición, Juntos Podemos, que encabeza el BIS, y nosotros como dirigente de la Fuerza del Pueblo, pues participamos con que es un partido amigo, un partido aliado, tradicional e históricamente. Me gustaría, Eddie, saber de entrada cómo ves, antes de llegar a tus propuestas, pero como entramos ya ahí en el tema de la conformación de partidos políticos, partidos aliados, ¿cómo ves este escenario político, sobre todo después de las elecciones municipales del día 18 de febrero? ¿Cómo se da esa reconfiguración? Los amigos del PRM han establecido que febrero es la antesala de mayo. ¿Cómo lo perciben ustedes, los partidos de oposición? Pero no se podría ver como la antesala, sí es importante, pero en política hay que ver realmente que los candidatos que participaron en este proceso de municipio, o sea, elecciones municipales, no necesariamente significa que son las elecciones presidenciales, porque es un proceso que está muy determinado al liderazgo local. Y por supuesto que pese a una serie de irregularidades que se presentaron en el proceso, con la compra masiva de votos que se presentó, donde el gobierno delimitó como estrategia provocar una abstención, porque recordemos que ellos vienen de ganar un proceso electoral en el 2020 durante la pandemia y pudieron constituir un 50% más uno con la alta abstención. Ellos entendieron que provocando la misma situación podrían llegar a la misma situación. Entonces, de alguna forma eso creo que también sorprendió a la clase política, una manipulación tan vulgar como se pudo dar y como ha sido tan evidenciado en una serie de fílmicas que hemos visto en los medios de comunicación y en las redes sociales, cómo compraron la voluntad y cómo manipularon para bajarlo. Nosotros obviamente que estamos trabajando y nos sentimos muy optimistas con la participación que tendrá nuestro candidato presidencial, el doctor Leonel Fernández, porque hay un trabajo acumulado en el tiempo, hay un prestigio ganado, hay una experiencia acumulada de él en sus gobiernos y que por supuesto la población ha venido comprando ese discurso, lo ha venido interpretando y sabemos que ante una situación como la que se encuentra hoy la República Dominicana, la alternativa mejor sería la de Leonel Fernández. De manera que nosotros vamos muy fortalecidos, muy preparados, pese a la situación que ocurrió para el proceso de mayo. Y entendemos que sí podemos ganar las elecciones. Incluso, y quiero hacer mucho hincapié en esto, no se trata de cuánto sacó la Fuerza del Pueblo o cuánto sacó el PLD, es cuánto sacó la oposición frente al gobierno. Y aunque parecería que fue apabullante, el gobierno, el PRM, no pasó de un 47%. Y la oposición solamente quedó con una diferencia de aproximadamente 200,000 votos frente al gobierno. De manera que si se supera esa abstención y la posibilidad de ir muy unificado, todo proyecta que la oposición muy bien puede ganar las elecciones. Me gustaría, y ahí que hemos planteado lo de la abstención, porque he visto a los amigos del gobierno, del PRM, establecer que la abstención fue normal. Pero los organismos internacionales, porque hacen un englobado, ¿no? Los organismos internacionales como la OEA, como UNIORE y otros organismos que estuvieron observando el proceso, ven los datos segregados. Y por ejemplo, yo decía, en La Vega, que ha sido el candidato del PRM que más votos sacó en relación al total de los empadronados que fueron a votar, y la abstención fue de un 69.3%. Entonces, ¿qué representa la abstención? ¿Una crisis de representatividad y legitimidad? ¿Qué es lo que representa estos altos porcentajes de abstención? Mire, tradicionalmente, o sea, se ha venido presentando abstención en los procesos de medio término que se han denominado el caso de las elecciones municipales. En este caso, sin embargo, en este proceso recién pasado rompió todos los récords. Ya
los diversos organismos internacionales, la propia OEA anunció y le preocupó de que se había presentado ese alto nivel de abstención. Yo más bien podría atribuirle que en mucho tuvo que ver, más allá de la manipulación que tuvo el gobierno, porque lo hizo de forma expresa para provocar una situación política, que también es el reflejo de una población que se siente defraudada del gobierno, y eso provoca no participar en el proceso electoral. Mientras más abstención se da, ese es el reflejo de cuánto ha disminuido o de cómo la población juzga de forma contraria al gobierno. Porque si el gobierno tiene los márgenes de popularidad que ellos establecen que tienen supuestamente en las encuestas, eso se tiene que reflejar en una participación masiva de la población. Y es todo lo contrario, lo que se está rompiendo récord en función de cuánto más se abstienen de votar. Lo que indica que eso es un efecto negativo del gobierno. Eddie, recientemente yo, antes de pasar a la entrevista, conversaba sobre los índices, ¿no?, que ha pues presentado tanto el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo como el Banco Central en torno a la reducción de la pobreza monetaria. Tú has sido muy enérgico en las plataformas digitales, sobre todo en Twitter, hoy, antiguo Twitter, hoy X, estableciendo los altos precios, ¿no?, de los productos de la canasta básica. Y creo que es una de las banderas que has llevado y que llevarás de cara a tu participación y eventual entrada al Congreso Nacional. Me gustaría saber qué te pareció a ti esas mediciones, tú que has estado recorriendo, sobre todo muchos lugares del Distrito Nacional de tu demarcación, la circunscripción número 1. Mire, es lamentable que ver que un funcionario del nivel que se espera del gobernador del Banco Central se preste en medio de un proceso electoral, como estamos en época electoral, a fijar posiciones de carácter incluso monetario, utilizando o alterando márgenes para presentarle a la población un ideal que a muchas luces lo que indica es que tiene un propósito político. Y son instituciones, por ejemplo, la del Banco Central, que se tienen de alguna forma que abstener de participar o dar ese tipo de informaciones muy manipuladas. Porque la realidad que nosotros vemos hoy en los mercados, en las situaciones que está viviendo el pueblo dominicano, dice todo lo contrario. Usted señalaba anteriormente en su segmento cómo están los productos de primera necesidad hoy en los supermercados, en los mercados y en las guaguitas ambulantes. El hecho de que una yuca esté hoy costando 36 pesos, que un plátano esté costando 35 pesos, que el pollo esté 85 pesos, no se refleja con la realidad que quiere pintarnos hoy el Banco Central, de que el dominicano está viviendo sus mejores momentos. Lo que sí se refleja es una crisis inflacionaria histórica muy difícil de manejar y que el gobierno no ha podido controlar por su incapacidad y por el otro lado porque ha querido primero privilegiar una serie de amiguitos aliados al gobierno con permisos de importación en contra de la producción nacional. Y ahí es que se explica por qué un grupo sí se beneficia de esos altos niveles inflacionarios mientras la población en general languidece y ha perdido una o dos de las comidas al día y se está endeudando para poder comer. Nunca ha visto en la República Dominicana algo inédito y que tiene que ser evidentemente hoy erradicado del gobierno. Usted hacía un planteamiento en X del arenque, un plato que uno conseguía súper barato y usted colocaba 2 libras de arenque, 266 pesos. Sí. O sea, una locura total lo que se está viviendo con los productos de la canasta básica, y es lo que me llamó más la atención, cómo baja la República Dominicana 4 puntos porcentuales cuando los productos de primera necesidad que componen la canasta básica, dicen todos los informes, hasta los informes del propio Banco Central, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, establecen que la inflación se ha mantenido sobre los 2 dígitos en los productos que integran la canasta básica. Pero además, algo que me llamó muchísimo la atención es que son los mismos informes que sitúan que, por ejemplo, en una región como es la región del sur, mi provincia, la canasta básica se sitúa sobre los 36,000 pesos. El salario mínimo en la República Dominicana son 12,000 pesos, 10,000 pesos. Claro. Entonces,
no sé cómo ustedes lo perciben de cara tal vez a hablar con la población o plantearle a la población que hay una solución a esa problemática. Se marca mucho en la visión de progreso que tiene el presidente Fernández. Recordemos que su experiencia de haber intervenido en los momentos más críticos de la República Dominicana y tener siempre pues una visión de progreso, de solución de los problemas, sobre todo de impactar en el sector productivo nacional. De manera que lo que se recuerda siempre es que el presidente Fernández siempre intervino para generarle las condiciones de bien comer, y de comer es primero, una serie de programas sociales que implementó que hoy son recordados como el momento pues estelar de que había posibilidades de tener ese plato asequible a la familia, y obviamente que eso es lo que nosotros de alguna forma buscamos que sea viable. Eddie, en breves minutos vamos a seguir conversando contigo, pero de cara a tus propuestas en el Congreso Nacional y tu visión sobre aspectos fundamentales a los que indefectiblemente la República Dominicana tiene que abocarse. Reforma fiscal, por ahí también está el DR-CAFTA, que ya inicia a tener vigor en el año próximo, en el año 2025, y elementos fundamentales para la República Dominicana. ¿Cómo va a afectar a los productores nacionales y qué se puede hacer desde el Congreso Nacional? Pero eso, al retornar de esta brevísima pausa comercial, ustedes no se muevan, que seguimos con más en República de la Verdad. Y bueno, amigos, seguimos conversando con Eddie de Gracia, quien es candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por Juntos Podemos, esa coalición de partidos políticos que encabeza el Bloque Institucional Social Demócrata, BIS. Con Eddie seguimos conversando y les dejaba algunas preguntas en el aire, pero ¿cuáles son esas propuestas que usted pretende impulsar inmediatamente llegue al Congreso Nacional? Nosotros queremos impulsar una serie de propuestas que son muy vinculantes a temas que nosotros hemos pues, visto en los años de experiencia y ejercicio diplomático fuera de nuestro territorio. Vimos muchos temas que nosotros podríamos aplicar, y obviamente que nuestras propuestas se enmarcan en lo que son las situaciones de la circunscripción, pero un legislador tiene un nivel competencial a nivel nacional. Y yo me quiero, entre otros temas, enfocarme en algunos proyectos que lo considero neurálgicos. Primero, garantizar seguridad alimentaria y concomitantemente con garantizar lo que es soberanía alimentaria, visto como la disponibilidad que tiene que tener el gobierno para incentivar la producción nacional y que la República Dominicana puede estar en condiciones de poder producir sus propios alimentos y no depender de los mercados internacionales que por efectos exógenos tienden a aumentar los precios. Puede ser la pandemia, la guerra, y yo entiendo que inmediatamente nosotros podamos garantizar seguridad alimentaria y garantizar del otro lado lo que es la soberanía alimentaria, eso inevitablemente va a influir de forma directa en una disminución total de los precios. En esos tres renglones nosotros vamos a llevar una hoja legislativa en el Congreso. Me han preguntado que cómo un diputado puede intervenir en la disminución de los precios, y yo entiendo que si legislo en esa dirección, seguridad alimentaria, producción de nuestros alimentos, soberanía alimentaria y una disminución real, sí es posible, y en ese sentido nosotros nos vamos a concentrar. Eddie, ¿qué piensas tú? La República Dominicana tendrá que abocarse a una reforma fiscal. ¿Qué piensas tú de la reforma fiscal? ¿Cómo debe ser esta reforma fiscal? Si debe ser una reforma progresiva en que los que más tienen pues paguen más que los que menos tienen, en que el Estado debe buscar mecanismos tal vez de solventar o paliar un poco más la situación de vulnerabilidad que hoy tiene la clase media. ¿Qué piensas tú? Mira, yo entiendo y soy consciente de que el país está abocado a producir una reforma tributaria. Sin embargo, no es el momento. Y antes que producir esa reforma tributaria, entiendo que el gobierno debe ser prudente y generar una serie de iniciativas de ayuda y de intervención en los pequeños productores, en las medianas empresas
y generarle las condiciones para ello poder subsistir. Porque si se genera una reforma tributaria, eso podría ir en contra de la estabilidad y de la situación que hoy están viviendo sectores productivos a nivel nacional y sería contraproducente. Entonces, el gobierno primero tiene que abocarse a generarle una serie de iniciativas y de protección a los pequeños y medianos empresarios, a la sociedad en general, y luego entonces en esas condiciones abocarse a una discusión sobre una reforma tributaria, y eso tendría necesariamente que hacerse con las fuerzas vivas. Pero en este proceso que estamos viviendo histórico, el proceso electoral, no creo prudente que el gobierno ahora se aboque a querer promover ese tipo de reformas. Otra interrogante que me surge, y son de los temas que están en la palestra, que se discuten todos los días, sobre los que la gente tiene mucho interés: Sistema de Seguridad Social de la República Dominicana. Muchos cuestionantes a la ley 8701, que es la que crea todo el sistema de integración, sobre todo porque es un mandato constitucional. Los artículos 57 y 60 de la Constitución de la República establecen, ¿no?, la creación, el marco legal para la protección ante situaciones de vulnerabilidad como la vejez, como la cesantía en edad avanzada, un sinnúmero de cosas. Pero cuando uno se pone a ver el esquema de primero, cómo está conformado el Consejo Nacional de Seguridad Social, cómo está conformada toda la legislación, dónde es que se han modificado artículos y para quién o a quiénes beneficia, vemos que es en detrimento del mandato constitucional de proteger a los ciudadanos en situación de riesgo. En caso de llegar al Congreso Nacional, ¿serías un abanderado de tal vez una modificación, una reforma a la ley 8701, que es una demanda social, que las aseguradoras cubran o den mayor cobertura a las personas envejecientes? Por ejemplo, aquí hay personas que las aseguradoras después que cumplen 70 años las sacan, lo que se contradice con el mandato constitucional en el artículo 60, que establece que ante riesgos de la vejez, de la cesantía en edad avanzada, de la incapacidad, de riesgos laborales y un sinnúmero de cosas. ¿Qué planteas tú? Mire, lo primero siempre, obviamente, es garantizar desde el Congreso que se mantenga la seguridad social. Es una alternativa que nosotros como sociedad hemos podido ganar y hoy se ha hecho realidad. Sin embargo, obviamente que de cara al futuro y a lo que hoy se está viviendo en esa materia, necesariamente tenemos que abocarnos a una verdadera reforma siempre y cuando lo que se vaya a tocar de la ley pueda tener un impacto en los más pobres, en los usuarios. Podemos entender como tal que el derecho, o sea, la ley, tienen que irse readecuando muchas veces a las demandas que tiene socialmente la población, y obviamente que se percibe que es necesario una reforma a la ley por una serie de aspectos, con nuestros envejecientes, con los niños, con enfermedades específicas que no se cubre, con el acceso a los medicamentos, con incluso hasta con las ganancias exorbitantes que tienen esos sectores que manejan los temas de salud. Sobre todo, y discúlpame que te interrumpa, por ejemplo, un pico en el que la gente pues se dio cuenta de estas ganancias fue la pandemia. ¿Por qué? Porque mientras las personas morían producto de la COVID-19, las ARS y las AFP exhibieron un rendimiento, una utilidad exorbitante. Cuando más ganaron. Fue cuando más ganaron. Cuando más ganaron. Y en detrimento de la población. Claro, y temas, por ejemplo, como el monto que se le asigna a medicamentos. El hecho de que se le asigne 8,000 pesos, pero no son acumulativos. Usted se pasa 4 años y nunca utiliza ese monto y luego entonces, de alguna forma, por un momento determinado lo tiene que utilizar y si se pasa ya no tiene esa disponibilidad. O sea, yo entiendo que la ley tiene que ser readecuada a la realidad que hoy está viviendo la población, y desde el Congreso nosotros no podemos cerrar a que sí, realmente, pese a que se tiene que proteger, que es lo primero, o sea, la intervención, que eso es lo que me preocuparía, de sectores que quieran intervenir en un momento dado y poder quizá lesionar lo que ya fue una conquista social del pueblo dominicano y que pueda disminuir,
Creo que si intervenimos en una modificación, tiene que ser necesariamente asegurando que sea para beneficiar a los más necesitados. ¿Tendría que esa modificación necesariamente tener un cambio en la nomenclatura del Consejo Nacional de Seguridad Social para que los sectores o algunos sectores no tengan derecho a veto? Creo que sí. Creo que la aplicación que se le ha venido dando, hemos encontrado un nudo en la composición que se ha dado porque intervienen más los sectores que hacen negocio con la seguridad y no necesariamente los usuarios, y tiene que darse una homogeneidad entre uno y otro. Y de alguna forma, para poder beneficiar al usuario, hay que darle participación decisiva en ese consejo. Tras iniciativas legislativas, Eddie, que pretenda someter en el Congreso Nacional de cara a llegar allá, y cómo están los trabajos, cómo estás tú en el electorado, qué te dice la gente, si tienes encuestas, cómo están las cosas. Mire, otra iniciativa, por supuesto que es, yo entiendo que hay una cantidad de legislaciones que hoy lucen inadecuadas y de aplicación. El derecho no es petro, el derecho tiene que vivir nutriéndose necesariamente, y son legislaciones que pueden ser muy importantes para el desarrollo en la República Dominicana, pero tienen que volver a ponerse, que sean útiles, que sean aplicables. Y yo desde el Congreso voy a analizar cada una de estas legislaciones a los fines de que sí puedan ser modificadas. Mire, el trabajo que hemos venido haciendo, yo siempre he establecido que la campaña se ha desarrollado en un método no convencional. Hemos trabajado mucho las redes sociales, por supuesto la circunscripción por la que yo me postulo me permite hacer lo que es la circunscripción número 1. Pese a que tiene también algunos barrios que le han llevado quizás de los más pobres, los kilómetros, que no necesariamente es así, pero en esos lugares donde no se puede llegar mucho por las redes sociales, nosotros estamos haciendo el trabajo de campo, el trabajo de calle, el trabajo mano a mano, y llevamos esa dualidad entre un trabajo político de calle, de campo, de mano a mano con los compañeros del partido, y obviamente trabajando en la forma directa con las redes sociales. En nuestra circunscripción no se permite hacer un trabajo tan de masa porque lo que hay es muchos edificios. Entonces, en la puerta del edificio las recesiones no nos dejan pasar, ni se pueden hacer las marchas que hacemos en otros lugares, pero sí nosotros el sentimiento que estamos recibiendo de la población y del partido es ese crecimiento y solidez que se viene expresando. Los temas y el discurso que yo he venido pronunciando tiene un eco, y eso por supuesto que en la calle la gente no los expresa, que sí quiere pues que nosotros lleguemos al Congreso y que podamos hacer realidad es una serie de iniciativas vinculantes con el desarrollo de la República Dominicana, y por supuesto ser un legislador que participe en el próximo gobierno de Leonel Fernández para contribuir al desarrollo de la República Dominicana desde el Congreso. ¿Ganará Leonel Fernández las elecciones del 19, del 19 de mayo? Sin duda, sin duda. Todo indica numéricamente, pese a la manipulación que ha hecho el gobierno para mandar una percepción de que la oposición pierde, todo indica numéricamente que quien ganará las próximas elecciones será Leonel Fernández. Aquí no hay resultado en primera vuelta. Es imposible, ni siquiera en este momento que el gobierno manipuló a todos los niveles el proceso electoral pudo sacar ese 50+1. Y mucho menos lo va a alcanzar en las elecciones presidenciales, que el candidato es Leonel Fernández. De manera que esa es la gran preocupación que hoy tiene el gobierno, y por eso busca manipular, dividir la oposición, y con toda seguridad lo que nosotros podemos ver y adelantar es un triunfo contundente de Leonel Fernández en las próximas elecciones. Yo no tengo la menor duda. Eddie, han habido muchos planteamientos, y ya en los minutos finales me gustaría que lo pudiéramos resumir o condensar lo más posible, porque vemos a el gobierno muy enfrascado en dar consejos a la oposición. Le dice en algunos momentos Leonel Fernández debe ceder su candidatura, apoyar al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, construir consenso. Dicen que la Fuerza del Pueblo no tiene estructura, que el segundo partido de oposición realmente es el PLD. Es más, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, dijo que estaban equivocados con quien era el líder de la oposición, pensaban que era Leonel, pero se dan cuenta que el partido líder de la oposición es el PLD. Todas estas situaciones, ¿qué le parecen? Mire, es que el gobierno se dio cuenta realmente que con Leonel Fernández como candidato no gana en primera vuelta.
y a 2 meses y aproximadamente 2 semanas que queda para las próximas elecciones, ellos se dan cuenta que no hay tiempo para repuntar. Y por eso han manejado una narrativa dirigida a poner a la oposición a luchar entre sí por un espacio de primacía como candidato. La Fuerza del Pueblo está concentrada en su candidato y en el sólido crecimiento que se ha venido expresando desde el primer día, pese a ser el partido más joven en la República Dominicana, es el que ha venido expresando un nivel de crecimiento sólido. De manera que más allá de discusiones que se están expresando, porque ellos la están motorizando a través de sus voceros, la Fuerza del Pueblo está concentrada en promover a su candidato y próximo presidente, que es el doctor Leonel Fernández. ¿Un mensaje a tus electores de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional? Sí, agradecerle el respaldo que continuamente nos están expresando en cada una de las actividades, en las redes sociales, cuando caminamos por cada una de las comunidades, nos expresan pues ese reconocimiento al discurso que nosotros estamos llevando, y eso es lo que nos llena a nosotros de mucho entusiasmo y sobre todo cómo vinculan nuestras acciones con un futuro gobierno del presidente Fernández, donde vamos a llevar de nuevo una ola de transformaciones en la República Dominicana y por supuesto también resolver los problemas que este gobierno ha generado, y eso es lo que a nosotros nos llena de mucho entusiasmo, y agradecerle a los electores de mi circunscripción. Bueno, muchísimas gracias, Eddie, por acompañarme en el día de hoy en esta República de la Verdad, y a ustedes, amigos, nuestro público, que como cada tarde pues nos permiten llegar a sus hogares para mantenerles informados del acontecer noticioso nacional e internacional y llevarles entrevistas con invitados de primera para que ustedes conozcan su pensamiento, siempre agradecidos, y no será sino hasta mañana cuando nos reencontremos por aquí, por República de la Verdad. Chao, chao. Es nuestra misión orientarte, es nuestra responsabilidad.